Entonces vamos a comenzar. Quisiera que buscara en su Biblia Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y Jesús está hablando con sus discípulos y no les está dando una revelación, no les está diciendo nada nuevo, sino que les está recordando algo que ellos deberían saber que son. Cuando yo te digo, tú eres la luz del mundo, no es una palabra nueva, no es una revelación, no es algo que esté oyendo usted por primera vez, sino que el Señor me ha mandado a recordarle quién es usted. El Señor me ha mandado a recordarle a la iglesia lo que Él creó, lo que Él hizo. Nos está recordando, no revelando lo que somos, y esto tiene que ver con nuestra esencia y también con nuestro propósito. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué se imagina que hace la luz? Alumbrar, muy bien. Entonces nuestro propósito es brillar, alumbrar. Nuestro propósito es resplandecer. Y la esencia es que somos luz. La luz revela todo lo escondido. La luz es brillante, la luz ilumina. Y de alguna manera Dios en el libro de Génesis habla de que la luz y las tinieblas están separadas. De manera que, hablando de nuestra esencia, Dios a nosotros no nos ve como si tuviéramos tinieblas dentro de nosotros. Amén. Cuando Dios lo ve a usted, lo ve o lo quiere ver brillante en todo su esplendor. La luz y las tinieblas fueron separadas por Él. Ahora nosotros somos un poquito complejos en el sentido de que hay áreas de nuestra vida que permanecen en tinieblas todavía. Y eso es contrario al diseño de Dios. En nuestra esencia de ser luz, no debe haber tinieblas. No es que embarrada me dice cristiano y ya no puedo hacer lo que me gustaba antes, porque esa no es la esencia de un hombre. Si usted está luchando por volver a Egipto, creo que todavía no ha nacido de nuevo. Si usted aún concibe ciertas debilidades como oportunidades para pecar, creo que todavía le falta un encuentro con la cruz. Si usted permite que la tentación exterior a usted le afecte internamente hasta que lo haga ceder y lo haga caer, es necesario que usted se arrepienta genuinamente delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cristianos con debilidades y de una iglesia que por la gracia de Dios tolera el pecado, ama al pecador, le ayuda, le da 1, 2, 3 o 4 oportunidades, y si no se las da, iglesia farisea, iglesia legalista, radicales, fanáticos, sino que en el diseño de Dios,
Cuando alguien se hace cristiano, no se concibe una naturaleza pecaminosa por cuanto ésta fue anulada por el poder de la sangre de Cristo. Y así como Cristo no pecó, no porque no quisiera, sino porque no podía. Porque sencillamente, así como le es imposible a un perro emitir un sonido de gato, maullar, así como le es imposible a un pollito cantar como un águila, así como es imposible que una ballena salga y camine, es imposible que un cristiano tenga tinieblas en su vida. Sería una doble naturaleza, sería, ¿cómo se llamaría eso? Un Frankenstein espiritual, un perro gato, ¿sí? Si se puede decir. Y de hecho, el enemigo se ha encargado de crear ese tipo de cosas. Por medio de lo que hemos entendido acerca de Babilonia, sabemos que el enemigo es un excelente mezclador. Uno de esos mezcladores de música, no DJ, sino un hombre o un ser que toma lo bueno y lo malo y lo revuelve, que cambia la esencia de las cosas, la esencia de las cosas. ¿Cuál es nuestra esencia? Ser luz. Y la esencia de nosotros nos prohíbe, nos impide contemplar, contener tinieblas dentro de nosotros. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con esta primera idea? Nuestro propósito, por ende, es brillar y alumbrar. Y desde el principio hemos tenido estas dos características. En Génesis 2, verso 19, dice: Jehová formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Y una de las características que tenía Adán junto con Dios era de ser co-creador. La creación de Dios no hubiera podido salir a luz si Adán no le pone nombre. Adán tuvo el privilegio, porque Dios se lo dio, de ser un co-creador. Al ponerle nombre, Adán sacó a luz las cosas y los animales que Dios había creado. Yo quiero que piense por un momento en esto. ¿Cómo es que es? Piense por un momento en esta cosa, piense, es que se me olvidó. ¿Cómo es que es? Ya, piense por un momento en un balón. Si yo no le pongo nombre, usted no se lo puede imaginar, ¿verdad? De la misma forma, Dios permitió que Adán sacara a luz su creación. Y completa así todo el proceso. De toda la creación, el ser humano viene a ser la criatura más interesante, más espléndida, más espectacular. Es la creación máxima de Dios. Ustedes, no sé si alguna vez han visto un video, es tremendo video, que se llama Todo es Espiritual, de un pastor que se llama Rob Bell. Se los recomiendo. Y una de las conclusiones a las que él llega es que toda la creación gira en torno al hombre. Él habla de que desde la partícula más pequeña, que no es el átomo, ni el protón, ni el neutrón, sino partículas que han subdividido la materia una y otra y otra y otra vez. Y creo que nunca van a acabar de subdividirla, porque Dios es infinitamente pequeño. Pero también han encontrado estrellas que superan por millones el tamaño de nuestro Sol. Y una y otra vez encuentran que el espacio se extiende más. Y encuentran galaxias más grandes y estrellas más grandes. Y nunca van a acabar de encontrarlas, porque Dios es infinitamente grande. Amén. Ahora, de todo eso se hace un promedio de tamaño. Se suma, se divide en dos, y el tamaño promedio es la estatura de un hombre. De manera que Dios, aún a los científicos, por medio de sus números, por medio de sus estudios, les está demostrando que creó al ser humano porque amaba al ser humano. Y el ser humano es co-creador con Dios, es rey de la tierra.
Amén. A imagen y a semejanza de Dios somos. Y fuimos puestos aquí para brillar. Toda la creación tenía que rendirle cuentas a Dios, pero también a Adán. Hay del tigre que quisiera rasguñar a Adán. De hecho, en la época de Adán, los tigres y los leones y esos animales no se mataban unos con otros. La muerte entró a causa del pecado. Adán podía caminar con los leones, podía hablar con las aves, podía decirle a los seres marinos que hicieran lo que él quisiera. Adán era la luz de la tierra. Y esta característica, cuando el hombre pecó, ¿qué creen? ¿Se perdió o no se perdió? ¿Se perdió? Pues se equivocan. No se perdió. Cuando el hombre peca en Génesis 3, el hombre no pierde su capacidad de brillar. Lo que pierde es la conexión con los cielos. Se desconecta de Dios y se conecta con el diablo. Igual manera sigue brillando. Dice la palabra en Isaías 14, verso 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿A quién está hablándole? Le está hablando a Satanás. Y cuando la palabra lucero, usted la busca, significa estrella, significa astro brillante, y también es una cantante mexicana. Pero nos referimos a algo que brilla por sí solo. Y Dios, cuando creó a lucero, le dio la capacidad de brillar también. Después el apóstol nos exhorta y nos dice pilas, porque Satanás tiene la capacidad de disfrazarse como ángel de luz. De manera que las tinieblas sí brillan. Y lo hacen a través de los hombres. Las tinieblas brillan usándonos a nosotros. Hoy en día tenemos ejemplos de personas que brillan por su maldad. Por ejemplo, estrellas de música. ¿Quién no ha escuchado hablar de Lady Gaga? Aún en el medio cristiano se sabe que esa mujer es bastante extrovertida y hace un poco de cosas. Y es una estrella, es un lucero y brilla. Pero la fuente del brillo de esa mujer obviamente no es Dios. ¿Cuántos han escuchado hablar de gobernantes, personajes de la historia como Hitler, por ejemplo? Fue un hombre que trastornó el mundo entero. Su nombre se conoce hoy en día. 60 años después de que haya pasado todo lo de la Segunda Guerra Mundial, tú sabes quién fue Hitler. Y el hombre brilló por su maldad. Las tinieblas brillan usándonos a nosotros. Amén. El hombre no perdió su capacidad de brillar, pero se desconectó de la fuente de energía. Se conectó con Lucero, con el hijo de la mañana que había caído. Y sus obras empezaron a deteriorar y empezaron a traer consecuencias sobre todo lo que el hombre hacía, sobre toda la creación. Usted ve, por ejemplo, el primer pecado fue desconfiar de Dios, no creerle a Dios. El segundo pecado fue homicidio. Unas generaciones más adelante ya tenemos hombres fornicando con espíritus, ocultismo, hechicería. Cómo la maldad se fue agrandando. Y de la misma manera, el brillo de las tinieblas que estaban destinadas a no brillar nunca, empezó a levantarse. Hoy en día nosotros podemos ver que la mayoría de distracciones que atan a nuestros jóvenes, que atan a las personas, son muy llamativas. ¿Cómo no va a ser llamativa una persona que llega en un carro distinto, que tiene guardaespaldas? ¿Cómo no va a ser llamativa la vida de una persona que llena estadios? ¿Verdad? ¿Cómo no va a ser llamativa la vida de una persona que tal vez tiene 1, 2, 3 mujeres? Y de pronto la gente codicia esas cosas. Pero ese es el diseño del diablo. Ese es el diseño o el antidiseño. Nosotros como iglesia estamos llamados a brillar, conectados a la fuente correcta. ¿Cuál es la fuente correcta? Entonces hay 2 tipos de luces, si no más. Estamos hablando espiritualmente. Está la luz verdadera y está la luz engañosa.
Fácilmente, usted puede imaginarse un bombillo que cuando se prende alumbra toda la habitación. Pero también existen ese tipo de luces, por ejemplo las luces navideñas, que no sirven sino para subir el recibo de la luz. ¿Sí? No alumbran casi nada, pero sí son muy bonitas, distraen. Qué bonita luz. Pero mientras vas caminando a la luz no te diste cuenta que había un obstáculo y pudiste tropezarte. ¿Verdad? Hay luces verdaderas, hay luz verdadera y hay luz engañosa. ¿Cuál es la luz verdadera? Busquen todos, por favor, Juan 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Un momento, pero antes había dicho que nosotros éramos la luz del mundo, ahora está diciendo que Él es la luz del mundo. Sigamos. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La razón por la que nosotros somos luz es porque Jesús vive en nosotros. Es la luz que nace en Él, que sale de Él y prácticamente que es Él en nosotros. La característica de la luz verdadera es que es una luz que da vida. Juan 1 habla respecto a la venida del Señor como el verbo, pero también como la luz y también como la vida. Y dice 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Un poquito antes, en el verso 4 decía, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1. De manera que una de las características de la verdadera luz es que trae vida. Ahora podemos analizar por un momento y darnos cuenta de que la consecuencia de muchas de estas estrellas de rock no precisamente es la vida. Muchos de los fans de este tipo de personajes hacen lo que sea con tal de tener un encuentro con esta persona, aún en contra de principios. Estaba muy de moda, y yo no sé si todavía, que en la época en la que las estrellas de rock empezaron a hacer el boom comercial, se separaba dentro del grupo de fans a las mujeres más bonitas, preferiblemente jovencitas entre 16, 17 años, y se las llevaba para que tuvieran encuentros íntimos con los músicos. Ellos demandaban eso. No sé si alguna vez usted ha escuchado o ha visto en los periódicos, viene tal artista y se hospedó en el hotel tal y pidió la suite y pidió una jarra con agua traída de África. Esas excentricidades que piden los artistas, ¿sí? Otro, por ejemplo, ¿cuántos supieron que vino Paul McCartney, el Beatle? Él pidió que en su habitación hubiera un piano de cola. Él necesitaba tener un piano ahí, no sé si para estudiar las canciones. Entonces, toda la gente del hotel tenía que buscarle un piano de cola a Paul McCartney. Las demandas de los artistas antes eran un poquito más inmorales. Por ejemplo, yo quiero que haya 16 niñas vírgenes en nuestra habitación. Necesitamos 50 botellas de whisky, necesitamos cocaína, si no hay todo eso, no vamos a tocar. Esas eran las demandas. Qué triste es pensar que hubo gente que se prestó para eso y que hubo gente feliz de que eso pasara. Desafortunadamente eso no es para nada estar brillando para vida, ¿verdad? Es un completo mal ejemplo. Una de las características de la luz verdadera es que trae orden.
Y si usted se da cuenta en Génesis 1, cuando se está describiendo cómo Dios fue haciendo todas las cosas, lo primero que Él hace, lo primero que Él dice es: sea la luz. Y a partir de la luz, Él empieza a organizar toda la creación. ¿Verdad? De hecho es muy interesante, yo lo estaba leyendo. Si quiere, busque conmigo Génesis 1. Desde el verso 2 dice, desde el verso 3, perdón, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios vio que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas. Le puso nombre a la luz día, a las tinieblas noche. Luego Dios dijo: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Luego dijo: júntense las aguas. Más adelante dice: produzca la tierra hierba verde. Lo único que Dios hizo fue traer luz. Lo demás ya estaba hecho. El verso 2 de Génesis dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Solo había agua y tinieblas. Cuando Dios dice: haya luz, después separa la luz de las tinieblas, luego separa las aguas de las aguas, luego separa las aguas de lo seco, y luego de lo seco sale lo demás, de las aguas sale lo demás. Lo único que Dios hizo fue la luz, para ordenar la creación. Para ordenar la creación. La luz que no te permite ordenar tu vida, la luz que no te permite ordenar, no sé, tu habitación, es una luz engañosa, es una luz que distrae. Aquella luz verdadera no solamente trae vida, sino que te permite ordenarla. Ordenar tus prioridades. Amén. Por eso es tan importante el arrepentimiento. Porque cuando viene la luz de Dios y uno reconoce que necesita de Él y que necesita arrepentirse y que sus pecados definitivamente lo han alejado de Él, esa luz te viene y te hace tomar una decisión. Reconocer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Mientras no haya luz, las personas siguen haciendo lo malo y no creen que tengan necesidad de arrepentirse. No sé si usted alguna vez ha tratado de evangelizar a su familia, de evangelizar a sus amigos, de evangelizar conocidos, y algunos reciben la palabra, pero otros simplemente no ven la necesidad de hacer algo porque creen o están convencidos de que están absolutamente en lo correcto, de que no están haciendo nada malo, de que no necesitan esta salvación. De manera que Dios usó la luz para ordenar toda la creación. Y de la misma manera, en la medida en que tú permitas que la luz de Dios venga a ti, tu vida misma empieza a ser ordenada. Donde debe haber aguas, habrá aguas. Donde debe haber tierra seca, debe haber tierra seca. Esa luz verdadera trae vida, trae orden y revela las cosas como son. Si usted entra a un cuarto oscuro, usted puede ver las formas de las cosas, pero no puede captar sus texturas, no puede captar su color, no puede saber realmente qué tamaño tiene. Cuando se enciende la luz, usted se ubica en el lugar, sabe qué tamaño tienen las cosas, sabe qué textura, y por medio de la textura reconoce el material de los objetos, ¿verdad? De manera que la luz le llama a las cosas como son. Las tinieblas hacen que uno vea sombras, las tinieblas hacen que uno de pronto, sí, pues esto no es tan malo, porque si lo vemos desde este punto de vista, pues es tolerable. Por ejemplo, el homosexualismo. Desde el punto de vista del amor, debemos amarnos unos a otros. Y los homosexuales cristianos, sí, toman el pasaje de ama a tu hermano como a ti mismo para justificar sus acciones. Pero lo que es luz llama las cosas como son. Hay lugares en donde la Biblia ha sido recortada como si fuera un árbol de jardín, para que los versículos que ella dice sean los que me convienen, sean los que nos convienen. Por ejemplo, esas religiones que usan de la Biblia
pero le cambian, o esas versiones que usan de la Biblia, le cambian palabras y dice la Biblia cosas que no dicen los originales. Una de las cosas que nos ha llevado a salir a luz es el entender que el diseño de Dios para que nos reunamos y para que le celebremos está en el día sábado. Y por eso nos estamos reuniendo hoy aquí. Por ejemplo, versículos de la Biblia como el de los discípulos que están orando por alguien y el demonio no salió. Y Jesús les dice que eso solo sale con oración y ayuno. Y resulta que ese verso no está en el original. Jesús no puede decirles, vayan, saquen demonios y luego decirles, se me olvidó decirles cómo, ¿sí? Como hacer un negocio y a la mitad del negocio, o ya cuando compras un carro y cuando te dan el carro te das cuenta que no tiene llantas y se me olvidó decirte que es que el negocio no incluye las llantas valen otro tanto, pero ¿cómo es posible? ¿Verdad? Nunca se hace eso. Si uno vende un carro, lo vende con llantas y todo, ¿verdad? Entonces, esas cosas fueron puestas por muy buena intención, tal vez, de personas que añadieron a los manuscritos sus ideas. No sé, había otro que ustedes dijeron ahorita hace poco. ¿Cuál fue, John P? Juan 7:54 hasta el 8. Hasta el versículo 12. ¿Y qué es lo que dice? La mujer que sorprendía en adulterio y que llegan y la van a apedrear y Jesús está escribiendo en la tierra y al ver la insistencia se para y les dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y ese verso no está escrito en el original. Fue añadido después. ¿Sí? Por eso es que nosotros debemos ser sabios y entender que la palabra de Dios fue escrita en un idioma diferente al nuestro y por eso debemos ayudarnos de varias versiones para comprender el contexto general. Qué bueno sería que cada uno tuviera un diccionario bíblico, qué bueno sería que cada uno tuviera la versión textual de la palabra. Qué bueno sería que todos se metan a institutos a estudiar griego y hebreo. No. Pero sí es un buen ejercicio que tú tengas varias versiones de la palabra para estudiar. Amén. Dice Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3:21. Voy a leerlo de nuevo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Esta es la manera como nosotros podemos brillar y recuperar lo que Adán perdió, que fue esa conexión con la fuente correcta. Nuestra fuente de energía es Dios. Cuando nosotros dice aquí, practicamos la verdad, venimos a la luz, se manifiesta que nuestras obras son hechas en Dios. Es decir, que nosotros ya estamos en una plataforma que se llama Dios. Y sobre esa plataforma actuamos, y sobre esa plataforma somos respaldados. Hay un pasaje que dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. De manera que ubiquémonos posicionalmente, como si Cristo fuera una habitación. Mientras tú estés dentro de esa habitación no vas a poder hacer nada malo, porque la habitación te impide hacer lo malo. Pero si tú sales de la habitación, fuera de esa habitación, fuera de esa casa, fuera de ese refugio, puede venir el aguacero y te vas a mojar, puede venir la intemperie, puede venir el chiflón, puede venir ¿cómo se llama? El sereno. ¿Sí? Mientras estés dentro de Cristo, por eso dice en Cristo, y aquí dice en Dios, tú vas a actuar como sumergido en su presencia todo el tiempo. Y se cae la idea religiosa de que estar en Dios es el tiempo que yo oro, el tiempo que yo alabo, el tiempo que voy a la iglesia, y que salgo de la puerta de la iglesia y ahí mismo me desconecto, y que digo amén y ahí mismo cuelgo.
Pues no, porque la Biblia dice que nosotros estamos en Él. Estés donde estés. Si tú practicas la verdad. Amén. Por el otro lado, la luz engañosa. Ya les dije el verso de 2 Corintios 11:14, donde dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si Satanás se mostrara como él es, y de hecho lo hace. Últimamente he estado investigando sobre una subcultura musical que surgió en la década de los 90 en Inglaterra y en países como Noruega. Y es impresionante ver que esos tipos literalmente saben y son conscientes y voluntariamente lo hacen, adoran a Satanás. Y su música, su imagen, su vestido y su estilo de vida son muy acordes con su señor Satanás. A diferencia de los cristianos que disfrazan el evangelio para presentarlo como mensaje positivo, como venga, yo quiero participar en Rock al Parque para evangelizar a los rockeros, entonces yo no voy a hablar de Jesús, sino voy a hablar de la energía positiva que nos hace actuar según los valores y los principios, y nunca mencionan realmente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Estos tipos que les estoy mencionando son demasiado fronteros, demasiado evidentes, son demasiado explícitos en que le pertenecen a Satanás. Obviamente, yo pienso, nadie cuerdo, nadie sano buscaría ese tipo de vida. Sin embargo, sí toleramos que ciertos artistas que no tienen valores cristianos, pero tampoco son tan malos, armonicen el aire de nuestra casa, llenen el oído de nuestros hijos, llenen los ojos de nuestras hijas, ¿verdad? Permitimos que personas que, si bien tal vez también son usadas por el enemigo sin ser conscientes de que lo son, no le han vendido el alma al diablo literalmente, pero sí le cantan al despecho, le cantan a la tristeza, le cantan al sexo prematrimonial, a esos que se levantan muy valientes, no, yo voy a defender los derechos de las minorías y empiezan a sacar canciones a favor de homosexuales. Ese tipo de cosas se visten de buenas iniciativas, se visten de estar en lo correcto, se visten de los derechos humanos, se visten de ayudémonos unos a otros, se visten de tolerancia. Y ese es el ángel, ese es el disfraz de ángel de luz. Ese es el disfraz de ángel de luz que Satanás tiene. Sí, yo salgo corriendo cuando veo la carátula de un tipo que está cortándose la cara. Pero cómo me gusta ver las caderas de Shakira, ¿verdad? Eso no tiene nada de feo. ¿Oh? Sí, yo salgo corriendo cuando veo que un tipo está cantando con una voz de legiones. Pero cómo me gusta tomarme una cervecita bien fría, donde la propaganda son unas niñas lo más de lindas ahí, con un balón de playa, las chicas águila. ¿Eso qué tiene de malo? ¿Sí? Eso no me asusta. Y Satanás, en su realidad es espanto. Dice la palabra acerca de Satanás que todos los que lo ven se espantan. ¿Sí? Sin embargo, se disfraza como ángel de luz para atraer, para cautivar, para seducir, para decirte, el pan comido en oculto es más rico, las aguas hurtadas son deliciosas. ¿Verdad? ¿Verdad? El enemigo se disfraza de ángel de luz para extender nuestra tolerancia al pecado. Nuestro umbral de santidad, por decirlo de alguna manera, esa barrera que nos garantiza que no nos vamos a salir de los caminos de Dios, el temor de Dios, es minado por medio de la sutileza. Esa es el arma del enemigo, la sutileza. La sutileza. Me impresionaba cómo veía amigos
cristianos que se ponían felices porque dejaron cantar a Shakira al final del mundial. ¿Sí? Que Jennifer López fue un desastre, que Shakira sí lo iba a arreglar, que por lo menos, y yo decía, por Dios santo, por lo menos nos libramos de un mundial sin Shakira, y cuando le dan la clausura, ya no, pero ¿por qué? Porque lo que suelta esa mujer espiritualmente sobre las niñas de 13, 14 años, la sensualidad que activa esa mujer. Es como el profeta que ora por ti y tú te activas y tienes ganas de orar y tienes ganas de ayunar y tienes ganas de leer la Biblia. Pues lo que hace esta mujer es activar tu sensualidad y tienes ganas de vestirte un poquito más exhibicionista y tienes ganas de meterte a danza árabe y tienes ganas de tener novio ya. Quiero ya mismo tener un novio. ¿Y de dónde salió ese pensamiento? ¿Con quién estás andando? ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué hizo la niña? A ver, pongámonos a pensar. No, no hizo nada. Solamente vio la clausura del mundial, pero ¿eso qué tiene de malo? ¿Verdad? ¿Verdad? Se disfraza como ángel de luz para que nuestros sentidos sean engañados y no le percibamos. Pero como la serpiente que esconde sus colmillos, es exactamente igual de mortífero, igual de venenoso. Es igual de malo el asesinato, el homicidio, como la fornicación, como la hechicería, la brujería, ¿verdad? Y una cosa está relacionada con la otra. Estamos haciendo un trabajo en Ciudad Bolívar muy interesante y hablábamos ayer con el pastor Daniel y le decía, pero ¿cuál es la causa de esta situación? Porque hoy estamos viendo el fruto de años y años y años de desorden social. ¿Cuál es la causa? Estamos trabajando con muchachos desde 5º grado hasta 11 y estamos preguntándonos qué pasa. Y la razón es los padres de estos muchachos. Los padres de estos muchachos. La causa es que los papás de ellos. Las causas. Casi siempre se ven los frutos y se atacan los frutos. Pero es necesario llegar al fondo y conocer las causas, ser avisados, entender que todo lo que hacemos tiene consecuencias, tiene consecuencias. Amén. La luz engañosa, dice, cuando en el interior no hay luz, sino tinieblas, tu brillo viene a ser un disfraz. Una cáscara que no alumbra, sino distrae. Si usted compra 2 huevos y le saca todo el contenido a uno, muy cuidadosamente con una jeringa, y usted se los deja ver a alguien, ¿cree que esa persona va a reconocer que un huevo está lleno y otro vacío? La única forma de que esta persona se dé cuenta es que usted se los dé y los pese. El peso habla del carácter. Cuando tú brillas pero no tienes el carácter para sostener ese brillo, esa gloria, esa fama, ese negocio, ese dinero, todo lo que venga que parezca bueno te va a destruir. El carácter sostiene la bendición. Amén. El carácter sostiene la bendición. El carácter es el peso que tú tienes. Pero cuando no hay nada en ti sino tinieblas, tu luz viene a ser una cáscara que no alumbra, sino que distrae. Es esa luz navideña. Es apariencia, pero la esencia, y hablábamos de esencia hace un rato, la esencia se ha perdido, la esencia se contaminó. La esencia es esa sustancia que no ha sido modificada, que permanece en su estado original, ¿verdad? La luz engañosa trae confusión por medio de la mentira. Cuando el enemigo tentó a Eva, el enemigo cambió las palabras de Dios para confundir a Eva. ¿Se acuerda? Dios le dijo, de todo árbol podrás comer menos de estos 2. ¿Qué le dijo Satanás? Dios dijo que no podías comer de ningún árbol, ¿cierto? No, Dios no dijo eso. ¿O sí? ¿Qué dijo Dios? Y vino la confusión. La mentira trae confusión. La luz engañosa trae ignorancia. Sinónimo de ignorancia, tinieblas. Y muerte.
Ejemplo de famosos que terminaron muy mal. Por ejemplo, Saúl. Saúl fue un hombre que brilló sin carácter. ¿Sí? Fue puesto por rey de Israel, pero no tenía el carácter para gobernar con justicia. Y si usted lee, prácticamente Saúl termina con un problema de esquizofrenia muy serio. No es claro si lo asesinaron o si se quitó la vida él mismo, ¿verdad? Porque en un pasaje dice que él se tiró, pero en otro pasaje dice que llegó un siervo y le confesó a David que él había matado a Saúl, ¿verdad? Entonces es un hombre que termina muy mal. Sansón es un ejemplo de alguien que brilló. Uy, qué manera de como Sansón brilló. Es que imagínese ser el más famoso de Israel porque es el que mata a filisteos, pero también le fascina llamar la atención, le fascina desobedecer a sus padres. Parece que amaba las plantas porque se la pasaba con vendedoras de ramos. Sí, el que entendió, entendió. Y Sansón termina muriendo de una manera muy triste. ¿Sí? Termina sin ojos, termina encadenado, termina siendo juguete del diablo. El pastor Arturo nos ha hablado bastante de Sansón y es una de las palabras que él usa cuando un joven está muy inquieto por una niña que no le conviene. Porque muchas Dalilas hacen que perdamos el sentido y el sentido común sobre todo, y una vez nos engaña y otra vez nos engaña y 3 veces nos engaña, pero seguimos jugando con el pecado. Ejemplos contemporáneos, no bíblicos por supuesto, Elvis Presley. ¿Sí? Elvis fue un hombre tal vez con un propósito en Dios. Elvis Aaron Presley se llamaba él. ¿Sí? Tenía nombre de sacerdote. Y sin embargo, gracias a Elvis se desató en el mundo todo lo que fue la idea de un ídolo humano. Elvis y los Beatles fueron los primeros quienes cuando llegaban al aeropuerto, el aeropuerto estaba lleno de chicas y de chicos esperándoles. Idolatrar hombres. Elvis terminó muy mal. Terminó, creo que suicidio o sobredosis. ¿Sí? John Lennon, otro, el que se atrevió a decir que los Beatles eran más famosos que Jesús. ¿Brilló? Sí, brilló. El tipo era un genio. El tipo era un genio a nivel musical. Hubiera podido tener una carrera muy buena. ¿Sí? Pero de alguna manera, no solo sus palabras, sino su estilo de vida lo llevaron a que en algún momento alguno de sus propios fans en la ciudad de Nueva York le disparara por la espalda y murió también de una manera muy triste. Hablamos hace poco de Hitler, ¿sí? El Tercer Reich tuvo un imperio, conquistó bastantes países, pero su final y el final de todo su imperio quedó en nada. Solo queda un museo donde todos los que entran tienen como propósito aborrecer aún más lo que se hizo. ¿Sí? Lo que él quería era que todos lo admiraran. Lo que logró fue que todos lo aborrezcamos. ¿Verdad? La luz engañosa, su momentico de fama, sin carácter, te va a destruir. Te va a destruir. Para eso nosotros necesitamos entonces ¿qué? Saber qué es andar en luz. ¿Qué pide Dios de nosotros como iglesia para asegurarnos de que vamos a cumplir nuestro propósito? Porque Dios sí quiere que tú brilles, amén. Tal vez tú no vas a ser salmista porque no cantas. Tal vez yo no llegue a ser un empresario porque pues no tengo ese llamado. Pero estamos llamados a brillar y brillar significa en algún momento que las demás personas sepan quiénes somos. Que lo que hagamos produzca impacto social, impacto en nuestra carrera, impacto en el territorio en el que nos movemos. Tenemos que aprender qué es andar en luz.
para poder brillar y que ese brillo no nos termine destruyendo. La forma correcta de andar en luz, en otras palabras, es formar carácter dentro de nosotros. Dice Efesios capítulo 5, si lo puede ir buscando, por favor. Efesios 5, el apóstol Pablo habla de la luz en Efesios 5, dice desde el versículo 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Sí nota cómo todos se ponen de acuerdo para decir lo mismo? Tú eres luz en Cristo. Fuera de Él no lo eres. El apóstol Pablo toma las dos palabras del Señor. Nosotros somos la luz del mundo, Él es la luz del mundo, nosotros somos luz en Él. Anden como hijos de luz. Está diciendo, está bien, ya saben que ustedes saben, ya saben que ustedes son luz. Ya oyeron la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Practíquenla. Practíquenla. De nada sirve saber una verdad que no se pone por obra. Muchas veces escuchar mensajes muy profundos de revelación no nos trae más bendición, sino que a veces nos produce más problema, porque nos compromete a actuar de acuerdo a ese nivel de revelación nuevo. Pero si no actuamos de acuerdo a ese nivel de revelación nuevo, estamos trayendo pecado a nuestra vida, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, botellita de Jerez, ¿sí? No es el que peca y reza empata. Tal vez tú no sabías que oír música del mundo es malo, bueno, y la oías, bueno, pero cuando lo sabes y lo sigues haciendo, ahí viene la ley que condena el pecado. El apóstol Pablo habla, cuando no había ley, no había pecado, pero venida la ley, entra el pecado y el juicio. Muy bien, entonces, como son luz, anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Diga, la luz es bondad, justicia y verdad. Andar en luz es ser bueno, ser justo y ser verdadero. Amén. Comprobando lo que es agradable al Señor. Mas todas las cosas, dice el verso 13 más adelante, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Lo que les estaba hablando ahorita. Tú prendes un bombillo en la habitación y sabes qué hay, sabes cómo está ordenado, si ves la forma del objeto, ves el material del objeto, el color del objeto, ves muchas características. Dice, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué diferencia tiene un dormido de un muerto? Pero para la sociedad. ¿Qué diferencia tiene que yo ponga en mi negocio un vigilante si por la noche el vigilante se duerme y no se da cuenta que lo robaron? Es exactamente lo mismo que no haber puesto a nadie, ¿verdad? Muchas veces los dormidos espiritualmente no están muertos, pero es como si lo estuvieran. Solamente que tienen el chance de despertar en algún momento. Un muerto ya quedó ahí para siempre. Dice que cuando nos despertamos, ¿quién es el que nos alumbra? Cristo. De manera que la luz está directamente relacionada con la justicia.
Y voy a decirte una frase que resume un poco todo el mensaje. Dice: a mayor nivel de justicia, mayor nivel de luz. Por lo tanto, mayor nivel de revelación. A mayor nivel de justicia, mayor nivel de luz. Por ende, mayor nivel de revelación. Estoy tocando el tema desde un punto en el cual todos podemos alcanzar, porque todos podemos estar de acuerdo en qué es la justicia. Tal vez todos podemos diferir un poco de qué es la luz, ¿sí? Algunos dirán que la luz es estar en ese estado iluminado donde la cara brilla y todo sale bien. Hay culturas que hablan de la luz como el conocimiento. Ya vimos lo que es la luz como la fama, ¿verdad? Hay hombres que brillan por su ausencia. Sí. Pero todos sabemos qué es la justicia. En el orden de Dios, todos sabemos que ser justos es reconocer que le necesitamos. Reconocer que no podemos sin Él. Amén. Justicia es lo que Jesucristo hizo en la cruz para que tú y yo pudiéramos vivir en vez de morir. Hacer obras de justicia. A mayor nivel de justicia en tu vida, mayor nivel de luz. Por ende, mayor nivel de revelación. En Mateo 25, verso 29 dice: porque al que tiene le será dado y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échenle en las tinieblas de afuera. ¿Nota cómo la Biblia es tan coherente? Échenle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vivir en luz es vivir bajo revelación. Ahora, no me refiero a ese nivel del profeta o de la profeta que no has llegado a la casa y sabe, está llegando fulanito. No es ese nivel de revelación en el que entiendo todos los misterios, en el que sé toda la palabra, en el que conozco toda la ciencia. Me refiero a la revelación de conocer la voluntad de Dios. Vivir en luz es vivir bajo revelación continua, sabiendo lo que Dios quiere en cada momento, sabiendo lo que Dios siente de una situación, sabiendo lo que Dios piensa de una situación, sabiendo lo que Dios ha hablado respecto a esa situación. De manera que la primera lámpara que se enciende en nuestras vidas debe ser la palabra. Muchas veces queremos oír a Dios sin haber pasado por la palabra, cuando la palabra es lo que Dios dice desde el principio hasta el fin. Por eso Jesús dice que ni una tilde ni una coma de la palabra deben ser cambiadas, y la palabra no pasará. Pasarán cielos y tierra, mas su palabra no pasará. De manera que si quieres oír a Dios, lee la Biblia. Ay, Señor, es que yo estoy orando y ayunando y recontraayunando y estoy haciendo sacrificios, estoy haciendo ayuno de Facebook, de Twitter, estoy haciendo ayuno de televisión, estoy haciendo ayuno de huevo frito, estoy haciendo ayuno y hacen unos ayunos así súper, hiper, mega espectaculares para oír la voz de Dios respecto a si Dios quiere que yo esté o no esté con mi compañero de la universidad, que es muy buen compañero, es juicioso, es responsable, pero no viene a la iglesia porque no es cristiano. Ay, Dios mío, Dios, háblame. Que alguien le diga que en la Biblia ya está dicho qué tienes que hacer con ese compañero. Ay, Dios mío, es que yo estoy orando porque estoy viendo que se está abriendo una puerta. Y la puerta que se está abriendo a nivel de negocio es buenísima, el sueldo es buenísimo, Señor. Y, ay, Padre, yo sé que es la bendición que viene de ti, pero solamente me dice que tengo que trabajar los sábados.
y no voy a poder venir más a la iglesia, pero yo sé que tú no eres Dios de iglesia, Señor. Aleluya. Y ahí sí rompe el espíritu religioso. Con ganas, espíritu religioso, te vas. Yo soy cristiano aquí y allá. Dios está conmigo donde quiera que vaya, aleluya. ¿Verdad? Y que alguien le diga que en la Biblia dice que no se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre. De manera que queremos oír de Dios algo que ya dijo, o queremos oír que Dios diga algo nuevo respecto a lo que ya dijo. Es como el niño que le pide permiso al papá para ir a la fiesta. Papá, ¿puedo ir a la fiesta? No. Y va y le dice a la mamá, mamá, ¿puedo ir a la fiesta? ¿Qué dijo su papá? Ay, no me quedó claro. Mentiroso, manipulador. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra respecto a lo que tú estás viviendo? ¿Qué dice la palabra respecto a lo que tú haces? ¿Mm? ¿Qué dice la palabra? Porque ahí es donde está la voz de Dios. Vivir bajo revelación es vivir ceñido a la palabra. Ese es el primer nivel. Luego viene el desarrollo de los sentidos espirituales. Luego sí. Ay, yo sentí que Dios me dijo que tenía que hacer esto, específicamente. Pero en la Biblia no está escrito que tú tienes que darle 100 pesos a la persona que te pide plata. Pero sí dice, por ejemplo, al que te pida, dale. En la Biblia no dice que tú tienes que echar agua y aceite en un árbol, pero tal vez Dios te reveló que el agua purificaba y el aceite traía la unción del Espíritu Santo y que en ese árbol se había hecho un pacto antes y estás quebrándolo, por ejemplo. ¿Verdad? Muchas veces los cristianos juzgan a los profetas porque hacen cosas que tal vez no están en la Biblia, pero no saben que estas personas han comido Biblia toda la que quieran. Y que si tú le preguntas por el versículo tal, se lo saben. Y llegan a un nivel de desarrollo de sus sentidos espirituales, porque Dios al que tiene le da más. Donde escuchan la voz de Dios, donde saben discernir. En este lugar pasó esto y esto y esto y esto. ¿Por qué sabes? Porque el Espíritu me lo está revelando. Oye, pero eso no está en la Biblia. No, pero está en los libros de historia. ¿Sí? Le voy a decir a algún profeta que la iglesia está llamada a saber las noticias de mañana. Muchas veces nosotros, para enterarnos de las noticias, abrimos el periódico. Pero la iglesia está llamada a no abrir periódicos, sino a escribirlos. Amén. De manera que el primer nivel de luz de un creyente es la palabra. Vivir bajo revelación continua. Conocer cada detalle de lo que Dios piensa, de lo que Dios quiere, de lo que Dios ha hablado respecto a una situación. Cuando hablamos de que la luz verdadera trae vida, trae orden y hace que las cosas se vean como son realmente, tenemos que evaluarnos a nosotros mismos respecto no a condenar cada cosa que hagamos, sino a saber si realmente eso es recto delante del Señor. Yo personalmente quisiera abrir un poco mi corazón y confesar que tengo problemas con respecto a la queja. Yo me suelo quejar mucho. Me suelo quejar porque muchas cosas que quiero no tengo, muchas cosas que anhelo no tengo. Y yo sé que eso está mal. ¿Por qué? Porque el no estar contento con lo que Dios me ha dado, que es maravilloso, no ser agradecido con Dios, es el principio de las raíces de la amargura. Así como yo estoy reconociéndolo, ¿qué le parece si usted toma un momento para pensar y alinearse con la palabra de Dios? Seguramente esto que le estoy diciendo puede ser algo muy básico, no sé, muy trivial, que se podría decir. Pero se queja, pues todos nos quejamos, ¿sí? El tráfico, el viento, el gobierno, los huecos, la lluvia, el sol, todo es malo, ¿verdad? Bueno, pero pues puede empezar por ahí. Puede empezar a preguntarle al Señor, ¿cómo lo está viendo? A ojos de Dios, lo que se ve en usted es la luz que Él mismo ha puesto
O tal vez se están viendo parches oscuros en distintas partes de su ser, alma, espíritu, a un cuerpo. Espiritualmente, alguien que ha cometido pecados sexuales tiene puntos oscuros en sus miembros, ¿sí? Ahora, yo no los he visto, yo no tengo ese nivel de discernimiento, pero sí sé que muchos de nuestros pastores, hablo de muchos de nuestros pastores como nuestras autoridades, no solamente en esta iglesia, sino muchas de las personas que están en autoridad puestas por Dios, recibieron el discernimiento de saber el estado de sus ovejas. Muchas veces tú quieres que el pastor te llame porque estás que ministras, porque quieres ser el ministro, porque quieres servirle a Dios, pero tú no puedes impartir algo que dañe a las demás personas. Ay, el pastor nunca me deja orar a mí, pero es que no es la oración que sale de tu boca, sino tu estilo de vida el que se imparte aquí adelante. ¿Mm? Si yo tengo problemas con un área de mi vida, en la medida en que yo te estoy hablando, también estoy transmitiéndote mi problema. Y si tú no has vencido esa área en la que yo no he vencido tampoco, es muy probable que lo que yo haga es aumentar tu probabilidad de caer. Si tú no tienes problemas en esa área, está bien. Pero si tú tienes problemas en el área en la que el predicador, en la que la persona que ora por ti también tiene y no se han vencido esos problemas, lo más posible es que esos problemas sean potencializados. Por eso es que todos nosotros como iglesia, y no solamente el equipo pastoral, sino todos como iglesia que somos, como cuerpo que somos, cada uno de ustedes es parte del cuerpo. Tal vez tú no tienes el micrófono en la mano, tal vez tú no estás hablándole a la congregación, pero tú eres parte del cuerpo y lo que tú hagas va a afectarnos a todos. De igual manera como si esta predicación te afectara a ti. ¿Mm? Y no es por poner terrorismo espiritual, entonces me voy de esa iglesia porque... Si Dios te lo pone, la puerta está abierta, pero lo ideal sería que tú y yo juntos experimentáramos y comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Vivir en justicia, vivir en luz, tiene que ver en primer lugar con organizar las prioridades de tu vida. No necesariamente tiene que ser que le vivas confesando a todo el mundo lo que has hecho. A Dios tampoco le gusta que tu vida sea el hablar, el run run de toda la iglesia. Pero sí ha puesto Dios personas, no sobre ti, sino a tu lado, para que cuiden de ti. Tal vez son personas, tal vez son esos bueyes viejos que ya conocen cómo se debe arar la tierra. Y que te pueden decir, mira, el camino es este. Yo no me las sé todas, pero 2 o 3 pasos que he dado delante de ti y no me he caído. ¿Por qué no me sigues? Esos son nuestros pastores. ¿Por qué no abres tu corazón con ellos? Con tus líderes. Porque no somos una iglesia sincera respecto a las cosas que necesitamos. Muchas veces nos tenemos que enterar de que el hermano está pasando por algo porque al otro hermano se le salió, pero el hermano al que le está pasando las cosas no llamó, no dijo, y uno como líder, uno cree que todo está bien. Y después de pronto le dicen, ay, ese líder tan malo, ese líder que no cuida a sus ovejas, pero yo no tenía ni idea. ¿Sí? No tengo el don de discernir la vida de cada uno de ustedes, por ejemplo. Pero si tú te me acercas y me dices, mira, tengo esta necesidad, seguramente podré tener el don de sabiduría para aconsejarte cómo debe ser. Y si no, el Espíritu Santo me lo pone en ese momento. Y si no, cambia de líder. No, mentira. Se trata de eso, muchachos, no, ya les estoy hablando como al ministerio de alabanza. Se trata de eso, iglesia. Bueno, gloria a Dios, el que le recibe. ¿Quién recibe la unción del muchacho? Se trata de que nuestra vida sea acorde con la palabra. Se trata de que nuestras debilidades puedan ser suplidas en el cuerpo. Se trata de que cada uno de nosotros viva en luz,
respecto a que las cosas que hace siempre van a glorificar a Dios, siempre van a traer como consecuencia vida, van a traer orden y van a traer justicia. Amén. Amén. ¿Qué le parece si toma, no sé, 5 minutos para tener un tiempo usted con Dios y pedirle a Dios eso, pedirle a Dios que esas áreas que están en tinieblas, muchas veces no sabemos que están en tinieblas porque precisamente están en tinieblas, ¿sí? Empezamos el curso de iniquidad el martes y hablando de la iniquidad es sacar a la luz aquello que no sabíamos. ¿Por qué me está pasando esto? Tal vez no sepas, pero tu abuelo hizo algo que trajo consecuencias sobre sus generaciones. Tú eres la tercera generación desde tu abuelo. La Biblia dice que son 4 generaciones sobre las que viene el juicio por el pecado de una persona. Esa es la iniquidad. Está en tinieblas, pero cuando lo traemos a la luz se manifiesta y sabemos cómo lo resolvemos. Amén. Vamos a tener ese tiempo. Quisiera pedirle al ministerio de alabanza